afternoon. It's warmer than I thought it was. I mean, it says here 43. That's good. Ah, no, it's not 27. I was thinking, ooh. Right. Yeah. Try to, before we start, generate correct motivation. Yes, we talked about the importance of the motivation in detail. So yeah, it's important to generate that again and again. Yes, so before the session, try to have the motivation. Antes de comenzar, trata de generar la mejor motivación posible. Ya hemos hablado en detalle sobre lo importante que es tener siempre una buena motivación, así es que hay que generarla una y otra vez antes de cada sesión. Alright, so this morning we talked about the two types of meditation, right? Analytical meditation and concentration meditation in order to transform the mind. And then the concentration meditation has the benefits of becoming more alert, right? Mm-hmm. If you generate the concentration meditation, and also has the benefit to direct your mind. Yeah? So two very important aspects of concentration meditation. Bien, esta mañana hemos hablado de los dos tipos de meditación, meditación en concentración y meditación analítica, y cómo utilizarlos para transformar nuestra mente. En el caso de la meditación en la concentración, tenemos dos resultados beneficiosos en primera instancia, que son, por un lado, estamos más alertas, somos más conscientes de lo que está ocurriendo en todo momento, y además nos capacita, nos permite aprender a dirigir, a enfocar la atención y la mente al objeto que deseemos. And then analytical meditation actually is that what transforms the mind, right? So you start to understand the faults of an affliction like anger versus the benefits of constructive emotion like practicing patience, and then we get convinced and then the transformation happens. Pero es la meditación analítica la que en realidad transforma la mente, utilizando el razonamiento, como hemos hecho esta mañana, analizando los fallos o los inconvenientes, los problemas que se generan a partir de la generación del enfado y los beneficios que tenemos con la paciencia. Lo que hacemos es transformar nuestra visión de las cosas, ¿no? Transformamos la mente a partir de ese razonamiento analítico. So the analytical meditation basically makes us believe the reality. Right? Mm-hmm. Because in Tibetan, as we explained, the word gom, the word of meditation, is actually to habituate your mind to a positive pattern. So that's what you try to do by the power of reasoning. La meditación analítica, en definitiva, lo que sirve es para que nos convenzamos de la realidad, o sea, para que tengamos una visión mucho más clara y más acorde con la realidad. Ya hemos explicado que la palabra tibetana para meditación es el término gom, que significa literalmente familiarizar tu mente con estados positivos, estados mentales positivos. So, for example, in the morning when you contemplate the faults of anger and the benefits of practicing patience, it moves the mind in a conviction that getting angry is not very wise. Mm-hmm. So practicing patience is much more of great benefit. Yeah? So the more you get convinced in the habituation, the easier it become to put into practice in daily life. Por ejemplo, esta mañana hemos meditado sobre todos los problemas que se derivan del enfado y la ira y todos los beneficios que obtenemos con la práctica de la paciencia. Pues lo que nos hace meditar así una y otra vez es ganar esa convicción, que nuestra mente interiorice la convicción de que del enfado se deriva sufrimiento y problemas y de la paciencia se derivan beneficios, de forma que lo vamos integrando, vamos habituando nuestra mente a ese patrón de pensamiento y es una forma de aplicarlo de forma espontánea, natural en nuestra vida. So then, there's two things happening, right? The concentration helps us to move the mind in the way we want to move it. Mm-hmm. And the analytical meditation helps us to counteract these destructive emotions. So both together
becomes a very sophisticated system in not following negative thoughts and transforming the mind in more constructive ways of thinking. Entonces, cuando las combinamos, ambas, con la concentración, lo que estamos ganando es la habilidad para dirigir nuestra mente como queramos. Mientras que con la meditación analítica lo que hacemos es ser capaces de contrarrestar las aflicciones, los estados emocionales destructivos. De forma que las dos, conjuntas, son un sistema bastante elaborado para transformar la mente. And then, there's two mental factors that's very important to be understood, in concentration meditation, also to direct the mind. So two mental factors are very important. Y hay dos factores mentales presentes o que ejercitamos en la meditación en concentración, son muy importantes y que debemos tener presentes. So we already talked about it, alertness and mindfulness. Ya hemos hablado de ellos, es la vigilancia o la alerta y la mindfulness o el recordar el objeto de meditación. So alertness is a mental factor that is watching, right? So checking things out, like a policeman on the corner, seeing if you're doing the right thing you're supposed to be doing. Esa vigilancia es un factor mental que ejerce una especie de función de, como si hubiera un policía en la esquina, comprobando que todo está en orden, ¿no? Comprobando lo que estamos haciendo lo que nos habíamos propuesto hacer. For example, if you concentrate on the breath, as we did in the previous session, you count from 1 to 10 and start over counting, right? So as soon as your mind goes to the beach, or you go to the forest, or you go to family, or as soon as that happens, with alertness you recognize that and you're aware of that particular distraction. Por ejemplo, cuando estás meditando en la respiración y cuentas las respiraciones de 1 hasta 10 y en un momento dado tu mente se distrae y comienzas a pensar en la playa o en el bosque o en la familia o en lo que sea, con esa vigilancia activa lo que haces es detectar en ese mismo momento que tu mente se ha distraído. So if there's no alertness, then we just wander off. Our mind is just busy all the time, right? So if there's no alertness, you never recognize that. Si no hay alerta, si no hay vigilancia, no te das cuenta de que tu mente está vagando constantemente de una distracción a otra. So that is one mental factor to be trained, and the other mental factor is mindfulness. Ese es uno de los factores mentales que entrenamos. El otro es mindfulness. So the mindfulness, basically, you use the mindfulness in English term, but you can also use the other term, right? Remembrance, right? You used before. I mentioned already. I recognize sometimes I recognize Recordar. Remember, remember. Recordar. Because actually mindfulness is recordar, right? Mm-hmm. It is a remembrance. And not just a remembrance, remembering something you're familiar with. Mm-hmm. So the object you remember has a familiarity with the mind. And then it's easier to remember, right? Mm-hmm. Bien, el otro factor mental que ejercitamos con la concentración es mindfulness. A menudo utilizamos el término en inglés, que está muy extendido, pero mindfulness significa literalmente recordar. Recordar que el objeto de nuestra meditación, el objeto de nuestra familiarización, aquello con lo que nos estamos intentando familiarizar para tenerlo muy, muy presente, eso es lo que aplicamos o a lo que volvemos aplicando mindfulness, aplicando este recuerdo del objeto de nuestra meditación. So it helps us to remind us or remember us when we do concentration meditation. As soon as the mind gets out, with a thought, whatever, we see that with alertness, and with mindfulness we remember what's supposed to be doing, and it's the counting of the breath. Y opera así cuando estamos meditando y nos distraemos con la vigilancia, con la alerta, nos damos cuenta de que la mente se ha distraído pensando en lo que sea. Pero aplicando mindfulness, aplicando recuerdo, lo que hacemos es eso, recordar lo que estábamos haciendo, recordar el objeto en el que estábamos meditando. So to have those two mental factors, when you do concentration meditation, right? As soon as the mind gets distracted, you recognize it with alertness, and with mindfulness you bring the mind back to what you're supposed to be doing, which is the counting of the breath. Y con este ejemplo de la meditación, cuando la mente se distrae, con la alerta te das cuenta de que te has distraído. Y aplicando mindfulness, recuerdas que lo que estabas haciendo es contar la respiración. Así es que devuelves tu atención a la respiración. So two very important mental factors to develop concentration, right?
Yeah. Son dos factores mentales muy importantes para desarrollar la concentración. And then also, the more concentration you develop, the more the possibility is for yourself to control your mind and to follow thoughts you like to follow, and not to follow thoughts you don't like to follow, right? Because you alert when thoughts comes up, and then with mindfulness you will put your mind basically in the intention to follow the positive patterns. Y además, cuanta más concentración hayas desarrollado, más control vas a tener sobre tu mente y capacidad de decisión sobre qué pensamientos quieres seguir y cuáles quieres abandonar. Porque vas a tener muy presentes esos dos factores mentales que te van a permitir estar alerta, con vigilancia, y cada vez que detectes que estás siguiendo un pensamiento negativo que no te interesa, aplicando mindfulness vas a recordar cuál es el objeto o lo que tú quieres seguir y lo vas a poder controlar. Yeah, and also then, the same is true what we mentioned this morning, this scientific research by Jeffrey Schwartz, right? So Jeffrey Schwartz using the same kind of technique with a person with a particular kind of mental issue, right? Like in OCD, obsessive compulsive disorder, the person trains the mind instead of washing their hands or something, think about going to the garden or, you know, so over time you actually transform your mind by the power of habituation. That's possible. Es como la técnica que hemos mencionado esta mañana, que este psicólogo Jeffrey Schwartz aplicaba con personas con determinados trastornos mentales o el trastorno obsesivo-compulsivo, cuando por ejemplo tenían esta obsesión con lavarse muchísimo las manos, pues con esta técnica podían redirigir su mente hacia, por ejemplo, salir al jardín o hacer otra cosa, ¿no? Y ir así superando esos trastornos. So by the power of habituation, Shantideva says everything is possible. Shantideva dijo que por el poder de la habituación, de la familiarización, todo es posible. So it is a very interesting example like that in his research with Jeffrey Schwartz. Leonardo DiCaprio, one of the famous actors, right? Yeah. Leonardo DiCaprio. So he played a role in a movie of an OCD patient in The Aviator. Yeah, exactly. Yes. And he didn't have a severe OCD problem before, you know. So then he had to act for a few months in the way a person acts like that when you have OCD, right? So in acting for a few months for the filming, he got an OCD problem, right? He didn't have before, but he acted mentally, we see. So there's the motivation, the intention. So he got this issue with OCD. So basically, his brain got rewired, right? That's what happens, right? And then his brain was rewired. So then after the filming, he got an OCD problem. So then he went to Jeffrey Schwartz, and then by mind training, he got rid of it again. So it's very interesting to see how habituation patterns actually change the structure of the brain according to neuroscience, because we have neuroplasticity, right? In negatives as well as in positive ways. You see that? All by the power of mental intention, or how we think, or how we motivate ourselves. Yeah, that's very interesting. Yeah. Un ejemplo curioso de esto es el caso de Leonardo DiCaprio, el actor, que cuando tuvo que rodar la película El Aviador, en la que interpretaba a una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo, a partir de estar durante meses actuando como si fuera una persona con este trastorno, acabó adquiriéndolo él mismo. Hay el poder de la intención o de la motivación. Y de alguna forma recableó su cerebro adquiriendo este trastorno a partir de comportarse o de tratar de vivir como una persona con este trastorno para interpretar el papel. Bueno, pues él recurrió a Jeffrey Schwartz, quien con entrenamiento mental pudo, bueno, pues curarle, ¿no? Y es un ejemplo que muestra cuán potente el poder que tienen los patrones mentales para cambiar un poco las estructuras o los modos de operar en el cerebro, ¿no? Gracias a este fenómeno que ahora ya es conocido, la neuroplasticidad, cómo podemos recablear o restablecer las sinapsis a partir del entrenamiento mental, y cuán relevante es en esto la motivación, ¿no? La intención mental que ponemos en lo que hacemos para establecer nuevas sinapsis cerebrales. So it means the more
you habituate your mind to positive patterns, right? That's what we do in meditation. Then the more you habituate, the bigger the result becomes, right? Yeah. Cuanto más habitúas tu mente a patrones mentales positivos a través de la meditación, mayores son los resultados. And that we see in research regarding meditators, right? Who have done 15,000 till 50,000 hours of meditation. It's quite a lot. But they produce gamma waves which have never been measured before, right? So they have a very flexible mind, you know. That means that when emotions come up, they don't cling to those emotions. It's very easy to transform the whole thing. Yeah, so there's much less mental suffering. Y hay diversos estudios que se han hecho sobre meditadores que tienen una experiencia de meditación de entre 15.000 y 50.000 horas, eso es muchísimo, y han sido capaces de medir en su cerebro ondas gamma que estaban fuera de los registros, que no se sabía que el cerebro humano podía emitir ese tipo de ondas. Se trataba de personas que a partir de su familiarización y de la práctica de la meditación, aunque tenían toda una serie de emociones, no se aferraban en ningún momento a esa emoción. Habían reducido mucho la posibilidad de sufrir a partir de emociones negativas porque tenían un control mental extraordinario. Yeah, so for example, for those who have high score gamma waves, right, these meditators, it's like writing into a river, you know, the emotions. So it just stays a little bit and it goes away. So our emotions are like in stone, right? Carved in stone. They stay for a very long time. Para estos meditadores con estas ondas gamma tan altísimas, las emociones negativas es como escribir sobre el agua de un río. Conforme escribes, desaparece. Mientras que para la gente normal como nosotras y nosotros, parece que nuestras emociones están escritas en piedra, ¿no? Se vuelven mucho más sólidas. Yeah, so there's a lot of scientific background actually backing up, you know, the positive aspects we talk about in the scriptures, right? Yeah. Hay mucho estudio científico que respalda esto que estamos comentando y que aparece ya en las escrituras. Okay, so then with analytical meditation, a similar thing happens, right? With analytical meditation, you habituate your mind, for example, in the morning to practicing patience, right? So that you generate an intention that is more beneficial than anger, generating anger, right? And then you go into your daily life, and then with alertness, you be aware when you get irritated. So there's a little irritation coming, you say, look, there it's coming, right? And then with mindfulness, you remember your conclusion in your meditation, because mindfulness remembers something you're familiar with, right? So you remember your conclusion in your analytical meditation of seeing the faults of anger and the benefits of practicing patience. So you can see in your life when you get irritated, you see, look at this, irritation, yeah, with alertness. And then with mindfulness, you remember, if I follow this, it will not be constructive. I should calm down and relax. And if I follow mind of patience, I can do something of benefit, right? So you see there also the two mental factors play an incredible important role. Con la meditación analítica estamos haciendo también lo mismo, estamos utilizando estos dos factores mentales. Por ejemplo, si por la mañana meditamos y tratamos de establecer una buena motivación para el resto del día y nuestra motivación va a ser no enfadarnos o no dejarnos llevar por el enfado. Lo que hacemos a lo largo del día es tratar de mantener vigente esa intención y aplicando la alerta o la vigilancia en el primer momento en el que aparecen signos de irritación o de enfado, con mindfulness, con recuerdo, lo que hacemos es recordar la conclusión de nuestra motivación. Esa conclusión a la que llegamos cuando analizamos los problemas que se derivan de la ira o del enfado y los beneficios que obtenemos con la paciencia. Entonces ahí estamos en disposición de decir, bueno, esto es algo que no quiero seguir porque sé que trae problemas, voy a tratar de aplicar la paciencia, voy a separarme de aquí, voy a relajarme. Eso nos da control y ejemplifica la importancia, la relevancia de estos dos factores mentales en nuestra vida. Yeah, so let's give it a try. You can meditation. First part is just concentration, right? And then this time, like this morning, we just counted the breath, right? So also this time, try to see the mental factor alone. So as soon as your thought goes to the past or the future, recognize that, and then with mindfulness, you bring your mind back to the concentration.
Bueno, pues vamos a ponerlo en práctica, vamos a hacer una pequeña meditación que tendrá dos partes. En la primera vamos a trabajar la concentración, como hemos hecho esta mañana, contando las respiraciones, y aquí vamos a tratar de ser más conscientes aplicando la vigilancia para detectar cualquier distracción en cualquier momento, y a continuación el recuerdo para devolver la mente, la atención al objeto de nuestra meditación. So first we do a little bit of concentration, just for a few minutes, and then we analyze, as we did this morning, right, the faults of anger. Right? So it's the same again, from a neutral perspective, look from a distance and see what it does. How your own mind gets disturbed by it, and you say something wrong or you do something wrong, and the whole thing escalates and there's suffering for self and others. Right? So you analyze the faults of anger, and then on top of that, we try to see if you keep your mind calm and peaceful and try to practice patience, you have more clarity, you can still say things, you can still put people straight, but there's more mental control, right? So see the benefits of practicing patience as well. Yeah. Bien, pues en la primera parte de la meditación, durante unos pocos minutos, trabajaremos la concentración, y a continuación la meditación analítica, como hemos hecho esta mañana, reflexionando, analizando los problemas que se derivan de la ira o del enfado, recordando alguna situación en la que hayamos dicho, guiados por esa emoción, dicho algo desagradable, las consecuencias que ha tenido eso, y a continuación los beneficios que se derivan de una mente que está anclada en la paciencia. Cómo podemos, desde la paciencia, manteniendo la calma o la lucidez mental, podemos gestionar mucho mejor cualquier situación, podemos incluso tener acciones o respuestas muy directas, podemos poner a la gente en su sitio si hace falta, pero con paciencia, no guiados por la ira, sino con una mente en calma que ve la situación tal cual es. Yeah, so first start with the concentration. Empezamos con la concentración. So try to sit as we explained before, right, with straight back, head slightly bent forward, eyes just to be closed, tongue behind the upper teeth, and the right hand top of the left. Yeah. Empezamos con una buena postura para meditar, como hemos explicado esta mañana. Estamos sentados en el suelo o en sillas, con la espalda recta, los hombros relajados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, los ojos están entreabiertos y las manos descansan en el regazo, la derecha sobre la izquierda, la punta de la lengua toca ligeramente la parte superior del paladar. And then we just count the breath from 1 to 10. Yeah, just breathe in and out naturally to your nose, and then count from 1 to 10. And then start over counting. Yeah, just make sure you have this alertness to see if you don't get distracted, and with mindfulness you bring your mind back. Yeah, so let's do that for about a minute or two. Y ahora respira con naturalidad a través de la nariz, contando hasta 10 respiraciones, tratando de aplicar la vigilancia para que en cualquier momento que te distraigas lo detectes y regreses tu atención a la respiración.
then when the mind is settled down a bit, yeah, then try to analyze, like we did this morning, from a neutral perspective, the faults of anger, right? So trying to see what it does, how it actually disturbs the mind, how you say something wrong, you regret, and you know, you worry about the rest of the day without sleep, or your siesta go down the drain, or you don't have appetite for food, you know, so, and you worry about things. So see that this mind of anger basically is a source or a cause for suffering. So analyze it for yourself for about two minutes or so, 2-3 minutes. Yeah. Y ahora, con la mente ya más calmada, como hemos hecho esta mañana, trata de analizar algún episodio de enfado que hayas tenido desde una perspectiva neutra, sin involucrarte, y observa qué ocurrió, qué pensaste, si tal vez dijiste algo negativo a alguien de lo que después te arrepentiste, si estuviste el resto del día preocupado o preocupada por eso, si llegaste incluso a dormir mal o a perder el apetito, te estropeaste la siesta, en fin, trata de simplemente de observar con neutralidad qué ocurrió, qué problemas se derivaron de esa ira o ese enfado. Short conclusion here, right? To see that the mind of anger basically causes, you know, suffering for self and others, right? Self, your own mind gets disturbed, and you say something wrong and it disturbs others. You see. So come to that conclusion that anger only brings kind of drawbacks or faults. It's not constructive. Yeah. So come to that conclusion, and then focus on that conclusion for about half a minute. Trata de llegar a esa conclusión de que la ira solo genera problemas para ti, sufrimiento para ti cuando perturba tu mente y sufrimiento para los demás si te hace, por ejemplo, decir cosas que son hirientes. Si analizando esto puedes llegar a esa conclusión, trata de enfocar tu atención en esa convicción durante los próximos instantes.
benefits of practicing patience, right? So see, if you keep your mind calm, you're still capable of saying things, right? But the mind is calm, you have much more clarity. With anger you lose the clarity, but with patience you still have the clarity, you see. So you can guide your mind and your activities much better. You know? Or you can think about in a meeting when two people are arguing with each other. If you also start to argue, you know, and anger takes over, you cannot do anything about the situation. But if you keep your mind calm, you can try to bring people also calmer, right? To make them calmer and try to look at the two aspects why people are arguing, and much more capable of directing the conversations, you know. So see the benefits of practicing patience with these kind of reasonings also for about a minute or two. Y ahora, durante 1 o 2 minutos, vas a analizar los beneficios de practicar la paciencia, de mantener la mente en calma y desde esa claridad gestionar cualquiera que sea la situación y hacer lo que sea necesario para no herir ni a ti mismo ni a los demás. O puedes pensar, por ejemplo, en una reunión en la que haya varias personas y 2 de ellas estén discutiendo, siempre va a ser mucho más constructivo el que tú intervengas desde la calma y la paciencia a que también te involucres en esa discusión. Siempre vas a poder dirigir mucho mejor las conversaciones si mantienes la calma. Trata de reflexionar sobre los beneficios de la paciencia durante unos momentos. And then also here try to have a conclusion that sees the benefits of keeping the clarity of patience, right, and making the right decisions at the right time, you know. So come to the conclusion that this is something to be developed, right? This is very constructive. And then focus on that conclusion for about half a minute. También aquí trata de llegar a la conclusión de los beneficios que se derivan de una mente en calma, de una mente clara, que te permite tomar la decisión correcta, y trata de generar esa convicción de que esto es algo que quieres desarrollar. Tratamos de mantenernos en esa convicción durante 30 segundos. And then try to have an overall conclusion, right, that sees that it's not constructive to follow the mind of anger. It's much more beneficial to follow the mind of patience, right? Just on the reasons you analyze and then make a kind of determination or strong intention to work on this and to put yourself in that direction to generate more patience rather than let your mind being occupied by anger. Yeah? So make a strong determination or kind of
final conclusion and then focus on that for about half a minute. Trata de generar ahora una conclusión general después de estos análisis en el que uno intenta llegar a la convicción de los problemas que se derivan del enfado, de los beneficios que se obtienen de la paciencia, y generamos esa fuerte determinación, esa intención de trabajar por ello, de generar cada vez más paciencia y de no dejarnos dominar por la ira o el enfado. Tratamos de mantenernos en esta convicción durante 30 segundos. Muy bien, paramos aquí. Yeah, so you see the analytical aspect is able to transform the mind, and you come to a conclusion, and then you focus on that conclusion, right? So the longer we said mindfulness is a mind that remembers things you're familiar with. So that means after the analytical research we do, we come to a conclusion, and then we focus on that conclusion, right? So that means the mind becomes familiar with that conclusion. It is easy to remember when you almost losing it, right? So that's kind of how this structure actually works. You know? Yeah. La estructura de lo que estamos haciendo funciona de esta manera. Estamos analizando, estamos transformando la mente aplicando un determinado razonamiento para analizar una situación. A partir de ahí llegamos a una determinada conclusión y tratamos de enfocar nuestra atención en esa conclusión, la convicción a la que hemos llegado, y de familiarizarnos con ella. Y mindfulness, ese recuerdo, mindfulness es básicamente recordar aquello con lo que estamos familiarizados, el objeto de nuestra familiarización, de forma que cuanto más meditemos, practiquemos esta meditación analítica, llegamos una y otra vez a la misma conclusión y nos vamos familiarizando con ella, con mindfulness, con ese recuerdo durante el resto del día o en la vida en general. Cada vez que la perdamos un poco, en este caso el que quiero evitar el enfado y quiero desarrollar la paciencia, con mindfulness la vamos a poder recordar y vamos a poder centrarnos de nuevo en esa convicción. Nos familiarizamos cada vez más con ella. So if you do it on a daily basis for not just a few weekends or a few days, because to change the mind it will take time, right? So if you do that for, let's say, a few months or a few years, definitely there will be change. Y si lo haces a diario, no solo durante algunos fines de semana o de vez en cuando, porque transformar la mente lleva tiempo, si lo haces a diario o de forma muy regular durante meses o años, es seguro que se van a producir cambios positivos. Yeah, so it's just a matter of time. Es solo una cuestión de tiempo. Yeah, and sometimes you train, you do this practice for a long time, and you meet a new person, and still you blow up again, right? So that means that you shouldn't give up, right? So over time, it's like learning a language. You know, if you learn another language, you don't see yourself improving that quickly. You know, but if you talk with the people who know the language, after every few months, they say, "Oh, wow, you're improving now." Right? So that means it's a very slow process, and it looks like you're not improving, but actually you are, right? It's just a matter of fact, just keep going for a few years, right? That's what it is. Yeah. También puede suceder que lleves meditando en esto durante años y que de pronto te encuentres con una persona que te cae muy mal y que, wow, ¿no? Todo parece que no has avanzado, ¿no? Te vuelves a enfadar otra vez. Bien, pues es importante no desanimarse, no abandonar, porque eso no significa que no hayas avanzado, sino que transformar la mente lleva mucho tiempo y hay que ser perseverantes. Es un poco como aprender una lengua. Tú puede que no seas consciente de tus avances hasta que hablas a lo mejor con alguien que hacía meses que no veías y te dice, wow, has aprendido un montón, ¿no? Has mejorado mucho. Bueno, pues es un poco así, perseverar, mantener la práctica durante el tiempo y no desanimarse. Yeah, so personal experience, I was able to practice patience quite well with human beings, but with computers I always find it very difficult.
When they don't work, right? When they don't do the things you want them to do. Un ejemplo particular mío es que no se me da mal practicar paciencia con seres humanos, pero con los ordenadores soy un desastre, especialmente cuando no funcionan, no hacen lo que yo quiero. And then also my life changed a little bit in the monastery, that we take care of the newer generation, so to say. So we take care of orphans, of people who are in the same culture, the same Buddhist culture from northern India, close to the Tibetan border. Right? So then I took care of a little orphan, and then I saw the patients I had before was completely gone. Y en el monasterio, en mis años en el monasterio, solíamos los monjes cuidar de las nuevas generaciones, por así decir, ¿no? De los niños huérfanos, etcétera, que venían normalmente de la zona limítrofe con el Himalaya, de esa zona cultural del norte de India, y yo en concreto me encargué o me responsabilicé de cuidar de un huérfano, y me di cuenta de cómo la práctica de la paciencia que yo tenía desaparecía con este chiquito. So yeah, he was quite young. He was about 5.5 when he came, and his father died when he was 3. It's quite sad history. Sorry, his father died? His father died when he was 3 years old. Ah, okay. And then his mother basically couldn't take care of him, basically abandoned him because the mother was drinking, and then he was with his grandmother and a few other kids in very poor conditions, right? It's a very poor area, Arunachal, just sleeping on cement bags and not having very nutritious food. So when he came, very thin limbs but big belly, malnutrition like African child, and skin problems. And then mentally it was very difficult. So the physical one was easy, right? The physical one, you gave him good food and good medicine and everything, but in a few weeks physically he was okay. But mentally it took a few years to get him a little bit less, because he was very uptight, of course, because of his history, right? So it took quite a few years to get him, a little bit more calm. Yeah. Este niño venía de una situación muy difícil. Cuando llegó al monasterio tenía 5 años y medio, pero a los 3 años su padre murió. Su madre, que tenía problemas con la bebida, no pudo ocuparse de él, básicamente lo abandonó, y él vivió con su abuela en un contexto de mucha pobreza, en un estado bastante pobre de India, Arunachal Pradesh, con mucha otra gente. Dormían las camas eran de cemento, tenía deficiencias en la alimentación también, y mucha falta de atención, de cuidado, etcétera. Cuando llegó al monasterio tenía signos de desnutrición, los bracitos o las piernas muy delgadas, el vientre muy hinchado, como hemos visto a veces en imágenes de niños en países de África y demás. Y cuidar de su cuerpo era una tarea fácil, ¿no? Había que alimentarle bien, y en unas cuantas semanas se fue recuperando, pero su mente también estaba muy afectada por estas circunstancias tan duras que había vivido, y era muy difícil de tratar, y eso llevó años, ¿no? El que él mismo se recuperase un poco en ese sentido. So it was very important practice of patience, because when he got angry, then also you yourself get annoyed because you don't like that situation, right? So you also generate yourself kind of some anger sometimes. Yeah. Y fue una gran práctica de paciencia para mí, porque cuando el niño se enfadaba, tú te molestas también con esa situación que es desagradable, y de alguna forma tú también generas enfado, ¿no? Fue algo difícil. But then, over time, you see it's not very constructive, right? So then you take care, and you see the child need more affection, and so then we talk a little bit, because also children can learn, right? If you in bedtime stories just talk about how does it feel to be angry, very simple ways of explaining the drawbacks, so to say, or the faults of anger, and over time they start to recognize things, right? So then I think about 4 years later, then we went traveling to His Holiness teachings in Mogai. It's always tiring and difficult. You get tired, and when you get tired, it's easy to get angry, right? But then I was only angry, I think, for about 10 minutes or something the whole trip. So good. So you can see people can change, right? It's just a matter of time, and it took quite a few years, but it's possible. Yeah. Bien, pero viendo esta situación, con el tiempo te das cuenta de que no es una forma muy constructiva de reaccionar por tu parte, y poco a poco fuimos mejorando o aprendiendo, ¿no?
te das cuenta de que la respuesta de tratarle con cariño, con cuidado, con atención es mucho más constructiva y de que todos los niños tienen capacidad de aprender y de transformar también su mente. Por ejemplo, como a la hora de dormir, contarle cuentos o ayudarle a reflexionar un poco de una manera muy sencilla, muy entendible para él, pues de cómo te sientes cuando te enfadas, ¿no? Las dificultades o los problemas que eso genera de una manera muy sencilla, que él lo entendiese. Y poco a poco sí que hubo cambios. Yo creo que tardó en torno a como 4 años en cambiar así la situación, y recuerdo que eso, unos 4 años después de que llegara, estábamos viajando a Bodh Gaya para asistir a las enseñanzas de su santidad el Dalai Lama. Es un viaje muy cansado y cuando estás muy cansado es fácil estar irritable, ¿no? Bueno, pues en este viaje recuerdo que el niño se enfadó, pero como 10 minutos o algo así, ¿no? Y dije, bueno, pues esto es un cambio muy considerable, ¿no? Respecto a los berrinches que tenía antes. So it was a great improvement from blowing up every day for half an hour or twice half an hour, and yeah, in a few years' time you can see. So people can change, right? Even children can do it. Yeah. Y claro, esto fue una mejora muy sustancial, muy evidente de cómo estaba antes, ¿no? Donde cada día se enfadaba mucho y le duraba mucho más los cabreos o los enfados. Aquí pude ver una mejora sustancial. And a friend of mine in the Netherlands, we started Buddhism more or less at the same time, right? So he used to get very angry in traffic. You know people in the city probably explain the same thing, right? There's too much traffic, and in the winter, when it's wet snow and there's a lot of traffic jams. Things are organized, but still it's traffic jams. So then he would sit behind the steering wheel, and then sometimes a person passes by and just goes in front, So then he would scold at the person, right? It's complete angry, right? But the person in front has the window closed, listen to some music, and is not disturbed by it, right? So you only have yourself, you see. And then his whole evening was just disturbed. Yeah, so then he said after 10 years of training, he said that now he just laughs about it. Because if you're in a traffic jam or you're in a situation you cannot change, then the only thing you have is your mind, right? How you deal with it. So then it's better to laugh about it than to get depressed and get irritated when you cannot change the situation anyway. Yeah. Tengo un amigo en Holanda, comenzamos a practicar budismo más o menos a la vez, y este amigo tenía el problema de que se enfadaba mucho, sobre todo con los embotellamientos y los atascos, que aunque en Holanda está bastante organizado, sobre todo en invierno, por ejemplo, se forman muchos atascos. Y él decía que, sobre todo cuando alguien a lo mejor le adelantaba así se colocaba delante, él empezaba, pues eso, le gritaba, como a regañarle mucho, ¿no? Le gritaba o le insultaba desde dentro de su coche, pero claro, la otra persona estaba cómodo en su coche, las ventanas cerradas, igual estaba escuchando música, tranquilo, relajado. Él era el único que se estaba dañando por sentir todo ese enfado, y luego el resto de la tarde a lo mejor se la pasaba igual. Y eso se lo contaba, que bueno, después de mucha práctica, de unos 10 años de práctica, ahora conseguía como reírse en estas situaciones. Y es que cuando estás en una situación que no puedes cambiar, lo único que te queda es tu mente, lo único que te queda es lo que tú puedas hacer con tu mente, y dado que no puedes cambiarla, es mucho mejor que te lo tomes a risa o que intentes relajarte un poco a que te enfades, ¿no? En este caso. Yeah, so that means by the power of habituation things are possible, right? Y eso significa que por el poder de la familiarización, todas las cosas son posibles. And it's true for all other afflictions we have, right? This is just an example with anger, but whatever other form of destructive emotion is for you a problem. If it's jealousy or strong desire, then with desire, that's what it does, right? Anger overestimates the faults of its object, right? And wants to be separated from its object. Well, attachment or strong desire only sees the qualities and wants to be separated. Wants to be with its object, right? So there's two completely different things, So that being two completely different things, that also with anger, you contemplate the faults of anger, right? And the benefits of practicing patience. With attachment, because attachment only sees the qualities and doesn't like to see the faults, right? So that's why we try to counteract that by looking at the faults of the object of attachment, right? And then also
you can reduce attachment or desire as well. Este proceso de familiarización y de transformación de la mente es aplicable a cualquier tipo de emoción destructiva, a los celos o al fuerte deseo o al apego que sintamos, a cualquiera de ellas. Igual que cuando hablamos del enfado, que es el que estamos usando como ejemplo, el enfado lo que hace es fijarse, sobre todo exagerar los defectos, los fallos del objeto del enfado, y trata de separarse de él, genera aversión. Mientras que, por ejemplo, el fuerte deseo o el apego lo que hace es exagerar las cualidades de ese objeto y lo que busca es obtenerlo o acercarse. Igual que reflexionamos sobre los problemas que nos genera el enfado, en este caso, para contrarrestar el fuerte deseo o el apego, reflexionaríamos sobre los problemas que se generan cuando, guiados por el fuerte deseo o el apego, exageramos las características o las cualidades del objeto, y opera de la misma manera el procedimiento. Yeah, so because if there's strong desire or attachment to things you like, or food, or things you order online, or holidays, you have these expectations, right? Because you see only qualities. If I have this, I'll be so happy, you know? And so you don't see the faults, right? And then the pizza, or let's say paella, arrives, you order online, and it's not tasty, it's not hot, and you had all the expectations. It would be like this, it would be like that, right? So that's what attachment does. So then you meet this kind of object, and actually it's not going to your expectations, right? Or a holiday, and then you end up in this house. You think, oh, if I'm in this house, so amazing, and then things don't work, or things are broken down or whatsoever. So actually your expectation is not met, and then there's no satisfaction, right? So that's what happens with things like attachment, strong desire. Yeah. Con el apego, con el fuerte deseo, lo que hacemos es exagerar las cualidades positivas de las cosas, cuando sentimos mucho apego por cierta comida o por las cosas que ordenamos, que pedimos por internet, o por las vacaciones que queremos tener, o por lo que sea. Generamos unas expectativas que no estén de acuerdo a la realidad porque parten de una exageración de las cualidades positivas de ese objeto, y pensamos que cuando lo consiga voy a ser feliz. Pero claro, eso a menudo no sucede. Esas expectativas no son satisfechas. Cuando ordenamos pizza o si ordenamos una paella y creemos que tenemos mucho apego por eso y creemos que nos va a hacer eso muy feliz, luego resulta que o no está caliente, o en fin, o no nos gusta, o lo mismo si nos vamos de vacaciones y creemos que vamos a estar en una casa perfecta, ideal, y luego no todo es tan perfecto como quisiéramos, no funciona exactamente así. La cuestión es que, guiados por el deseo, por el apego, tenemos unas expectativas que no se ajustan a la realidad y no son satisfechas, con lo cual a partir de ahí siempre hay frustración, siempre hay insatisfacción. So the same happens with relationships, right? The first time we see a person and we get attached or we generate desire toward that person, then we have all these ideas. Oh, if I'm with this person, I will be so happy, right? But there's a saying, one of the previous Indian presidents, he said, be careful. You don't marry the outlook. You marry the character of the person. You marry the character. Okay. Right. So that means that in those cases also, if the attachment is too strong, you only see the qualities, but you don't see the drawbacks of the faults of the object. Right. So then later on there might be an issue. Right. So it's better first to check people out, to check your partner out a bit, and start slowly rather than straight away because of the outlook. Right. So, but also we have to not deal with the outlook, we have to deal with the mind of the person as well. So you can see if attachment is too strong, you don't like to see any faults, right? And then later on you see, and then it's kind of a problem. Yeah. So be prepared, right? Nos sucede lo mismo con las relaciones, con las personas, cuando conoces a alguien que te gusta y empiezas a generar todas esas expectativas y ese deseo de estar con esa persona y demás, y como a menudo esas expectativas no son satisfechas porque parten de una visión errónea que exagera las cualidades de esa persona, y no queremos, cuando sentimos mucho deseo por alguien, no queremos pensar o analizar los fallos, en fin, o la situación tal cual es, o esa persona como es realmente, solo exageramos
sus cualidades y alimentamos así nuestras expectativas, ¿no? Uno de los pasados presidentes de India decía que cuidado porque no te casas con las apariencias de una persona, te casas con su carácter. Entonces no te puedes guiar para establecer una relación con alguien en las meras apariencias, sino que deberíamos un poco investigar antes a la persona antes de dar ese paso, ¿no? Porque con quien nos vamos a casar en realidad no es con su aspecto físico, sino con su mente. Es con su mente con quien nos vamos a tener que relacionar. Así es que, bueno, tener cuidado. Yeah, it's also true for TVs or houses or mobile phones or whatever we buy. We think, oh, if I have this, be so happy, you know. But then you have it, and actually, you know that it's not really the satisfaction is really there, you know. Yeah. Sucede lo mismo con televisiones, casas, teléfonos móviles. Oh, cuando tenga esto va a ser estupendo. Pero en realidad cuando te lo compras y lo tienes, la sensación no es nunca la que se esperaba. La satisfacción no es la que nos hacía esperar nuestras expectativas. Or example with my own mother. My own mother doesn't say she's a Buddhist, but her son, you know, is walking around like that. So she reads and thinks about Amrim and mind training, you know. So then sometimes, we away for, in early days, for a few years. Now it's a bit closer by because now I live in London. So, but then we're looking forward to meet each other, right? After a few months or whatsoever. And then you together, and then it's the same as before. You have these expectations. If I'm with this person, oh, it would be so nice, and this, that, right? We have these expectations, and that's not really there. You see, that's kind of an attachment. And then you have to separate, and you don't like to be separated from the object of attachment. And then there's kind of a little bit of suffering. And then she said to me that that's what we call attachment, isn't it? Because it's kind of, you act the expectations, and it's kind of normal. And then you have to separate, and then it's kind of, you don't like that again. So it's a bit of sadness to be separated again. So, yeah, so it's kind of very interesting to see that actually that's what attachment does, right? Yeah. Por ejemplo, con mi madre, mi madre no es budista, pero teniendo un hijo con estas pintas, pues eso le anima un poco a, en fin, a leer un poco o a pensar sobre el Amrim o sobre entrenamiento mental y demás, y está un poco familiarizada con estos temas. Y yo recuerdo que ahora es mucho más fácil porque vivo en Londres, pero antes cuando vivía en India nos veíamos con poca frecuencia, estábamos muy lejos y generabas muchas expectativas ante ese encuentro, ¿no? Después de muchos meses o el tiempo que fuera. Pero luego en realidad cuando te encontrabas nunca la sensación no era la esperada, ¿no? Esa satisfacción plena que uno pensaba, guau, cuando vuelvo a ver a mi madre, y por su parte igual. Y a la vez, cuando nos teníamos que separar, pues eso era una forma de sufrimiento, porque claro, el apego no quiere que te separes nunca no quiere separarse nunca de su objeto, ¿no? Entonces había primero pues una cierta insatisfacción cuando esas expectativas enormes por el encuentro no se satisfacían, y además, de nuevo, más sufrimiento cuando nos separábamos. Y mi madre, en una de estas ocasiones, me dijo, esto es lo que llaman apego, ¿no? Porque no te acaba de satisfacer, pero además cuando te separas del objeto sufres, ¿no? Y eso es un poco un ejemplo. Yeah, and even some pop stars, I don't know in Spain, but they came to a similar conclusion, right? I haven't found what I'm looking for, I can get no satisfaction. Hay algunas estrellas del pop, ¿no? Que en sus canciones ya lo han comentado, no sé si es el caso de algún cantante en España, ¿no? Pero lo de todavía no puedo encontrar lo que estoy buscando, from YouTube, ¿no? YouTube, y la famosa de los Rolling, ¿no? Lo de no puedo tener satisfacción. Yeah, so I don't know how profound their understanding is, but yeah, they talk about sympathy. Sí. No sé cuán profundo sea su comprensión de este tema, pero bueno, sí que hablan de ello, ¿no? Yeah. So there's nothing wrong, that's important to understand, right? There's nothing wrong with having relationships, there's nothing wrong with enjoying your meals, your holidays, and there's nothing wrong with that. But if you get really strong desire and then see more qualities than it actually has, then you don't never meet that reality, right? You never meet that expectation. So that causes suffering, right? So if you don't have attachment, then actually it's much more enjoyable. Your life is much more enjoyable. Yeah.
Hay que entender que no hay nada malo en tener relaciones, en disfrutar de la comida, en disfrutar de las cosas. No hay nada malo en eso. El problema viene cuando generamos mucho deseo, generamos un apego muy fuerte que nos hace tener unas expectativas que nunca vamos a poder satisfacer y por eso sufrimos. De hecho, es solo si nos relacionamos con las personas o con los objetos sin deseo, sin ese apego que exagera la realidad, es solo así que vamos a poder disfrutar realmente de todo. Yeah, so you can see with food, for example, when I was very young with my brother, then sometimes my mother made Brussels sprouts, which is not very tasty, but sometimes she made some tasty food, right? And then we fighting for the last piece. You know? So then it's kind of, no, I want that, no, I want that, you know? So then one day you win, and then you get that food, but actually it's not that tasty. Because this kind of disturbance of grasping to it actually disturbs the mind, so actually you cannot really enjoy it. Right? Por ejemplo, con el apego hacia la comida, ¿no? Yo recuerdo mi hermano y yo, con mi madre, cuando mi madre cocinaba Brussels sprouts. Coles de Bruselas. Sí, horrible. Very bitter. Cuando cocinaba, por ejemplo, coles de Bruselas, pues ahí no había problema, no había apego. Pero cuando cocinaba algo que nos resultaba delicioso, teníamos un apego enorme por conseguir el último bocado, ¿no? Y cuando tenía suerte y me lo llevaba yo, tampoco obtenías la satisfacción que esperabas, ¿no? Las expectativas que te generaba el apego por esa comida no podían satisfacerse porque eran resultado de una exageración, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando hay mucho deseo. So to enjoy things is nothing wrong, right? But the craving and the grasping and the strong desire that comes, that's a problem. Yeah? So that's kind of what we call a destructive emotion. No hay nada malo en el disfrute. El problema es el anhelo, el aferramiento, el apego. Eso es lo que nos perturba. Disfrutar no tiene nada de malo. Yeah, so that's important to know, because we have various moments and stages of mind, so it's very important to know which mind is doing what. Right? So that's important to Es importante conocer esto porque tenemos variedad de momentos o de estados mentales y es importante reconocer qué hace cada uno. Yeah. So in order to understand those aspects of the mind, the more awareness you build up by the power of concentration meditation and these analytical meditations, you're much more aware and actually you can enjoy life much better. Para reconocer estos distintos estados mentales necesitamos ser conscientes, darnos cuenta de ellos en todo momento. Es algo que desarrollamos a través de estas meditaciones en concentración y meditaciones analíticas, de forma que cuanto más conscientes seamos de todo lo que nos está pasando, más oportunidades vamos a tener de disfrutar de la vida, de disfrutar de las cosas. Yeah, so then the concentration meditation, we already talked about the two mental factors, alertness and mindfulness, right? Yeah, so alertness and mindfulness actually guides our mind to generate more concentration. But we talked about in the because discovering meditation, we also talked about the two obstacles of meditation. Right? Yeah, so that's one thing we have to talk about. Yeah. Ya hemos hablado de que cuando practicamos la meditación en concentración desarrollamos estos dos factores mentales, la vigilancia y el recuerdo o mindfulness, que nos ayudan a desarrollar esa concentración. Pero también hay que hablar, y lo hemos mencionado en alguno de los módulos anteriores, de los obstáculos que tenemos que superar para desarrollar esa concentración. Yeah, so what are those two obstacles? Laxity and excitement. ¿Cuáles son esos dos obstáculos? La laxitud o la somnolencia y el contrario, la excitación. So laxity is a kind of the mind is a bit unclear, right? This kind of comes from similar as being sleepy. When you wake up, if you have too much food, and then you have a long siesta, and then you wake up, then you know what I mean. Yeah. Bien, el primero de los obstáculos, esa laxitud mental, es ese estado mental de
falta de claridad, de pesadez, de somnolencia. Es como cuando te levantas de una larga siesta después de haberte dado una comilona y estás con la mente un poco obtusa, un poco pesada, falta de claridad. Yeah, so if you wake up after a long siesta, too long, then and you had a heavy meal, then the mind goes like very difficult to think and to analyze. So it's very difficult to meditate, right? The mind. Eso, si te despiertas después de haber hecho una larga siesta y haber tenido una comida muy copiosa, muy abundante, notas como tu mente está pesada, está poco ágil. Es difícil pensar o meditar o analizar las cosas en ese estado. So then you take about 4 or 5 heavy duty strong cappuccinos, and then the mind goes like this. Entonces después de esto te tomas 4 o 5 capuchinos bien cargados y tu mente se vuelve así. So that's the other extreme, yeah? That's what we call excitement, or distraction. Este sería el otro extremo, lo que el estado mental que hablamos o describimos como excitación o distracción. Yeah, so those two extremes we have to prevent from happening. Yeah. Tenemos que prevenir el que cualquiera de estos dos extremos se manifiesten. And also in science we see that in research with Daniel Kahneman, for example. Daniel Kahneman, one of his book is Emotional Intelligence, is very interesting. But a more new book is the book on focus. Yeah? So in that book also he explains that concentration is very important in our lives. También hay, bueno, esto está secundado por determinados estudios científicos, por ejemplo, las publicaciones de Daniel Kahneman, que ya conoceréis en algún caso su famoso libro de inteligencia emocional. Tiene otro más reciente que se llama Focus, no sé cómo si se ha traducido al castellano, en el que enfatiza la importancia de la concentración en la vida diaria. So he explains it like there's a kind of an inverted U shape. So we have a U in Spanish, right? So an inverted U shape like this. So there's two extremes there. One is kind of laxity, like a person in the office just daydreaming, no interest. And the other extreme is a person who's really stressed and worries about things all the time, and because of that also cannot really do the job properly. So there's two extremes, no interest and daydreaming, which is kind of a dullness, right? And then this scattered mind of stress or depression or whatsoever. It takes the mind outward rather than doing the job, right? So the same two extremes that prevents the person from, accomplishing things the person has to do, right? Daniel Kahneman explica la importancia de la concentración gráficamente con una forma de U invertida, donde en un extremo de la U estaría la laxitud o esa mente pesada, poco clara, somnolencia. Imaginad la mente de una persona en una oficina que está aburridísima de su trabajo y que está soñando despierta. En el otro extremo de esa U estaría lo contrario, una mente totalmente estresada, agitada, distraída. Yeah, so then if you have those two extremes, then in the center is on its highest peak, right? So that means it's free of those two extremes. Yeah? So there's a mind that doesn't have the distraction and doesn't have the laxity, right? So that's kind of free of those two extremes, then the concentration is on the highest peak. Pues en este gráfico de U invertida, el punto más alto es el más alejado de estos dos extremos, que representaría una mente concentrada, una mente que está en un punto medio, alejado del extremo de la somnolencia o la laxitud y el extremo de la agitación. So in meditation we try to do the same thing. When we meditate and the mind is too dull, we have to be aware, because with alertness, otherwise you're stuck in that state for some time, and when mental dullness takes over, then there's no productivity, right? And that's something to be avoided. Or when the mind goes out, then also alertness recognizes that, and then has to bring the mind back. So you see those two extremes also in meditation have to be avoided. Cuando practicamos meditación tratamos de evitar estos dos extremos. Cuando sentimos o percibimos que la mente está decayendo, ¿no? que estamos cada vez menos alerta o más somnolientos, hay que espabilarse, ¿no? Por así decir, hay que
activar la mente de nuevo. Y lo mismo cuando nos damos cuenta de que la mente se está distrayendo, se está agitando, está vagando, lo mismo, hay que ser consciente de esa distracción y regresarla a su objeto. Yeah, so that's what you can see, important aspects to train the mind. We need a mind that is focused, right? Because if you, in Buddhism we say, basically, distraction is a waste of time. Aquí vemos que para poder practicar la meditación o para conseguir estos efectos que queremos lograr, necesitamos una mente enfocada. En el budismo básicamente se dice que la distracción que la distracción es una pérdida de tiempo. You can meditate for months, but if your mind is distracting all the time, you don't accomplish much, right? Puedes meditar durante meses, pero si tu mente está distraída todo el rato, no vas a conseguir nada. Yeah, so then we often sometimes we talk about the pressure human rebirth, right? That we're very fortunate to have found the right conditions and to have found the right kind of methods, and you know, there's so many incredible, as we're going to talk about, that maybe from tomorrow onwards or day after. That means that we're going to see that we're extremely fortunate. But the more you analyze it, the more you see that, you know, the amount of time we sleep, the amount of time we have busy with eating and social activities. If you really see how much time on a daily basis you invest in changing the mind, it's very, very short periods of time. And then the time you've dedicated for changing the mind, then most of the time the mind is distracted, right? So you can see that it's very rare to find moments that you really can do something with your mind, right? So it's very precious. Cuando hablamos, por ejemplo, como hemos hecho anteriormente y volveremos al tema más adelante, del precioso renacimiento humano, de cuán afortunado, precioso, único es el disponer de todas estas condiciones tan difíciles de encontrar que nos permiten y nos facilitan practicar el Dharma y transformar la mente. Bueno, pues cuando analizamos esto, nos damos cuenta de la rareza que supone haber conseguido todas estas condiciones únicas reunidas, pero analizamos el tiempo que pasamos durmiendo, el tiempo que pasamos comiendo o con actividades de vida diaria, con relaciones sociales, etc. Y después el poquito tiempo que dedicamos a practicar, y aún así, dentro de ese tiempo, cuán distraídos podemos estar cuando estamos practicando Dharma, ¿no? Si analizas eso, ves hasta qué punto es importante recoger la esencia de esto y evitar en lo posible la distracción. Yeah, so that's two very important things to put into practice, right? To give up this mental dullness and this kind of distraction. Yeah. Son dos cosas muy importantes que debemos de llevar a la práctica y evitar tanto la laxitud mental como la excitación o la agitación mental. Yeah, so it's important to also take breaks and relax, that, you know, because if the mind is too tight, then, you know, it's very difficult to concentrate. Right? So kind of, the Buddha said, like a string of a guitar. It's too tight, the sound is no good, it's too loose, no good. So it's important to take short sessions, have breaks, but when you do the session, have quality. And then, if you have quality, slowly you build it up. Yeah. Es importante también saber descansar y tomarse los descansos necesarios cuando la mente está demasiado tensa o demasiado estresada. Es importante tener una actitud relajada y encontrar ese punto intermedio. Buda ya dio para explicarlo, él daba la imagen de como una cuerda de guitarra que tiene que tener la tensión correcta. Si está demasiado tensa no suena bien, pero si está demasiado floja tampoco. Entonces es importante que sepamos hacer eso y que espaciemos nuestras sesiones de práctica o de meditación, que las hagamos breves, donde prime más la calidad de nuestra práctica que la cantidad de tiempo que dediquemos, y que poco a poco vayamos sumando tiempo a una práctica donde prime sobre todo la calidad. Yeah, so breaks, that means exactly 6:15, and that's our break time. Bien, pues ahora exactamente en el momento preciso, a las 6:15,
vamos a tener un descanso para el té de 15 minutos. Yeah, so 18. I say that 15 minutes break, but they say no, 18. yeah, quarter past, so 18. Okay, so dedicated to bodhicittas. Vamos a dedicar con las dos bodhicittas en la página 43. Gone